Bueno, Dios los bendiga, muy atentos en la palabra de hoy. Durante la semana hemos estado estudiando de que la verdadera guerra espiritual, muchas veces tenemos falsos conceptos, falsas ideas de que la guerra espiritual es pelearme con los demonios, ponerme los guantes y estar ahí reprendiendo y que reprendo. Y olvidamos de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos poder en lo que hablamos. Jesucristo dice que Él es el creador, el autor de la vida, y Él es la palabra, el verbo de vida. Dice en San Juan 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos poder en lo que hablamos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que la batalla diaria que nosotros tenemos es una guerra de palabras. Esa es la verdadera guerra espiritual, y ese es el título de hoy: guerra de palabras, la batalla diaria. Vayan conmigo a Proverbios 18:21, dos escrituras. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En pocas palabras, lo que tú hables es de lo que te vas a alimentar y de lo que vas a llenar tu corazón. Por eso Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando hablamos palabras como el Señor quiere que hablemos, mire lo que dice ahí mismo en Proverbios 25:11. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O sea, cuando hablamos palabras de bendición, es como un adorno para nosotros. En la lengua hay poder de vida y de muerte, como acabamos de leer, y quienes la aman comerán de su fruto. O sea, en pocas palabras, lo que tú hables, lo que yo hable, es de lo que me voy a alimentar en mi corazón. Dios nos ha dado una habilidad especial a los seres humanos para comunicarnos. Es lo que nos diferencia de las demás criaturas de la creación de Dios. Y eso nos distingue de toda la creación, porque somos los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene poder en lo que habla. Ahora, pero también es cierto que es nuestra mayor lucha, porque puede ser nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor debilidad, dependiendo de cómo hablemos, dependiendo de quién controle nuestra habla o nuestra lengua. Como dice Santiago, que el que controla su lengua es hombre perfecto. Y no hay nadie perfecto que pueda controlar la lengua, solo el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Ahora, hay varias preguntas. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dio el poder de hablar? ¿Por qué nos dio el poder de hablar? Es un poder. ¿Por qué nos dio el poder de hablar? ¿Por qué hablamos todos los días, a cada momento? Desde el momento en que nos levantamos, que despertamos, hasta el momento en que nos dormimos. Bueno, hasta dormidos hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿por qué ignoramos el poder que tenemos en nuestro corazón y nuestra boca? Nuestro corazón y nuestra boca están ligados. Lo que tengas en el corazón es lo que va a salir por tu boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué no hemos aprendido a usar el poder de nuestras palabras? Si la palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen de Dios y tenemos poder en lo que hablamos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Satanás sigue incitando a que hablemos palabras contrarias a la voluntad de Dios? ¿Por qué lo sigues? ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Por qué creen que Satanás sigue incitando a que hablemos palabras contrarias a la voluntad de Dios? ¿Por qué la mayoría de veces usamos las palabras solo para quejarnos? Y dependiendo de lo que hablemos, es la atmósfera que atraemos. Eso es bien importante entenderlo. Ahora, ¿qué pasaría si nos habláramos más a nosotros mismos? Viéndonos en un espejo, como dice en 2 de Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados por la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si nos viéramos más a nosotros mismos? ¿Qué pasaría?
Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y es interesante que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. O sea, tú tienes en tu lengua, en tus palabras, igual que yo, el poder de hablar fe, o el poder de hablar queja, el poder de hablar bendición, o el poder de hablar maldición. Y lo cierto es de que cualquier palabra que salga de nuestra boca son semillas espirituales que tarde que temprano van a dar fruto. Porque es una ley espiritual que Dios estableció en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y no se refiere solo a dinero o a cosas, acciones, actitudes. Se refiere a palabras también. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Ahora, ¿qué pasaría si diéramos gracias a Dios en todo en lugar de quejarnos? ¿Se acuerdan de Job cuando en un día perdió todo y que su mujer le decía, maldice a Dios y muérete? Y él dijo, mujer, necia eres. Entonces le vamos a dar gracias a Dios solamente por lo bueno y no por lo malo. Pero de verdad, ¿cuántos de nosotros le damos gracias a Dios aún por lo malo que nos sucede? Seamos bien sinceros. ¿De verdad le damos gracias a Dios por lo malo? No creo. Porque la tendencia es a quejarnos, a culpar incluso a Dios de lo que nos está sucediendo. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra manera de hablar? Ahora, ustedes sabían que las palabras que hablamos, todo lo que hablamos, son palabras que tú eliges de qué fuente quieres beber. Y solamente hay dos fuentes de donde pueden salir tus palabras: de Dios o de Satanás. No hay más. No hay un punto intermedio. Y lo interesante es de que Jesús dice en Mateo 12:36 y 37 que vamos a dar cuenta de toda palabra que hayamos hablado en la tierra. Pero ¿de verdad lo pensamos? ¿De verdad sí pensamos que un día estaremos delante del Señor y que Él nos va a decir, mira todo lo que hablaste? Ahí no va a haber excusa de decirle, no fui yo, Señor, no fui yo. Ahorita me vino a la mente, a lo mejor ya lo he dicho muchas veces. Una vez Isabel acompañó a una hermana a una corte allá en Estados Unidos. Los que han estado pues ya saben que allá es corte para todo. Y le dieron un ticket y la mandaron a corte porque no llevaba la silla de bebés y su niño andaba brincando en el carro atrás y el policía la vio y la mandó a corte. Pero lo curioso es de que la cámara que la captó al niño brincando atrás del coche y brincando, parecía chapulín ahí. Y el día de la corte el juez le puso el video a la mamá y le pregunta, escuchen esto, le dice el juez, señora, se llama Maritza, señora Maritza, ese bebé, ese niño que está brincando atrás del carro, ¿es su hijo? ¿Qué creen que dijo? Ya se lo imagina. No, ese no es mi hijo. Ah, entonces no es usted la que iba manejando. Sí, pero el que está atrás no es mi hijo. Bueno, pero iba con usted o no iba con usted. Pero es que no es mi hijo. O sea, se puso a debatir con el juez hasta que su esposo, que estaba ahí en la tribuna también, se paró y le gritó, ya Maritza, dile que sí es el Nefi, así le decían al niño. Dile que sí es el Nefi, hombre, ¿para qué estás echando mentiras? Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que muchas veces nosotros, aunque el Señor tenga la prueba, o como dirían vulgarmente, los pelos de la burra en la mano, todavía sí discutimos con Él. ¿O no es verdad? Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien está lleno de agradecimiento a Dios? Su manera de hablar. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien está amargado con la vida, que a todos culpa? Todos son culpables menos él o ella por su manera de hablar. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien honra a sus padres? Su manera de hablar. ¿Cómo te das cuenta cuando un hijo es grosero con sus padres? Su manera de hablar. O sea, nuestras palabras nos delatan en realidad quiénes somos verdaderamente. Por eso pongan mucha atención. La verdadera guerra espiritual es una guerra de palabras donde la batalla es diaria, desde que tú te levantas hasta que te duermes. Y como les vuelvo a repetir, muchos de nosotros aún dormidos hablamos.
¿O no les ha sucedido? A mí me ha dicho muchas veces, a ver, estabas aquí y ya me dormí. Ni dejabas dormir. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de fe, ¿por qué no hablamos lo que Pablo dice? Alguien busque 2 Corintios 4:13, el que lo encuentre lo lea, por favor. 2 Corintios 4:13, ¿qué dice? ¿Quién lo encontró? ¿Se dan cuenta de algo que dice bien importante que pasamos desapercibido? Dice que él habla, creí, por eso hablé. ¿Pero por qué dice? Porque tiene el espíritu de fe. O sea, Pablo lo que está diciendo, de acuerdo a lo que yo tengo viviendo dentro de mí, de acuerdo a eso hablo. Y ustedes también, si tienen ese espíritu de fe, hablen así. Hablen así. Ahora, la muerte y la vida están en lo que hablamos. Ahora, si la Biblia es muy clara, no sé cuántos escucharon el devocional el viernes, que dimos un arsenal de versículos, sobre todo de Proverbios y Santiago, de lo que habla del poder de nuestras palabras. Y la pregunta es, si la muerte y la vida están en poder de lo que hablamos, ¿por qué no comenzamos entonces a cambiar nuestra manera de hablar? ¿Por qué? ¿Qué es lo más difícil en un creyente? Ya no digamos en todo el mundo, en toda la gente. Es cambiar la manera de hablar. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, y dice cualquiera, escuchen, que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que cree que esas cosas que dice se harán, tendrá lo que diga. Ahora, si Dios nos ha dado el don, el poder de las palabras, ¿por qué hay una guerra de palabras en nuestro interior? ¿Por qué hay esa guerra en nuestro interior? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay esa guerra? Todos los días, nunca lo olviden, eso ya lo hemos estudiado, todos los días tú vas a escuchar 4 voces, todos los días. Desde el momento en que te despiertes, la voz de Dios, la voz del diablo, tu propia voz y la voz de los demás. Y tú decides qué palabra almacenas en tu corazón. Si la voz de Dios, la voz del diablo, tu propia voz o la voz de los demás. Y de lo que tú te llenes es de lo que vas a hablar. Por eso la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad. Entonces, de acuerdo a lo que tú escuches y le des cavidad en tu corazón, es de lo que vas a terminar hablando. Ahora, muy atentos aquí. Hay un enemigo que está atacando al cuerpo de Cristo y le está haciendo mucho daño a la iglesia. La iglesia, recuerden que no es un edificio, no es una denominación. La iglesia son las personas, somos cada uno de nosotros. Pero hay un enemigo que está atacando al cuerpo de Cristo y que le está haciendo mucho daño a la iglesia, y está tan extendido que está dividiendo iglesias, hace que se pierdan amistades, que familias se separen, y todo tiene que ver con la guerra de palabras, que hace que el corazón se ofenda. Y hay 2 armas principales que Satanás usa en esta guerra de palabras diarias. 2 armas principales que Satanás usa en la guerra diaria que tenemos de palabras. ¿Cuáles creen ustedes que son? Esas 2 armas que usa a través de las palabras para dañarnos. Son la ofensa y la amargura. La ofensa y la amargura. Y causa tanto daño en el cuerpo de Cristo
Y lo lamentable es que supuestamente los que ya conocemos de la palabra lo ignoramos o no sabemos cómo reconocerlo. Jesús advirtió algo muy interesante. Vayan conmigo a Mateo 24, del 10 al 13. Cuando Jesús habló de los últimos tiempos, Él dijo algo muy importante que a veces pasa desapercibido, porque nos enfocamos solamente en las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, las hambres, las pestilencias, todo lo que Jesús mencionó. Pero hay algo que Él mencionó que es muy importante y que de ahí parte todo. Mateo 24, 10 al 13 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué dice? Se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Ahora, aquí hay mucha enseñanza. En base a estas palabras que Jesús citó, podemos sacar algunas conclusiones que tienen que ver con palabras. Número 1, habla de traición. ¿Sí lo entendimos o no? Habla de traición. Se aborrecerán los unos a los otros. Habla de traición, habla también de mentiras, de crítica, de chisme. Y algo que llama mucho la atención es que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y los estuvo preparando por 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida, les dio un mandamiento que pocas veces analizamos y lo pasamos por alto porque lo leemos así muy por encima. ¿Qué mandamiento creen que les dio cuando estuvo preparando al pueblo en el desierto? Les dio un mandamiento muy importante, muy importante. ¿Qué mandamiento creen que les dio el Señor? Se van a sorprender igual que yo. Levítico 19, 16 dice: no andarás chismeando, y así aparece, Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Pero miren el contexto, el significado que le da a el chisme, a las palabras ofensivas o de calumnia el Señor. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. ¿Sí se dan cuenta cómo ve el chisme Dios? Lo ve como un intento de suicidio o como muerte, porque dice que a través de tus palabras puedes dar vida y dar muerte. Ahora, ¿cómo Jesús interpreta o interpretó las palabras ofensivas? ¿Cómo interpreta cuando tú o yo ofendemos con nuestras palabras? Miren lo que dice Mateo 5, 21 y 22. El que lo encuentre, léalo por favor, y lo lee muy lento para que nos caiga a todos. Mateo 5, 21 y 22. ¿Cómo ve Jesús las palabras o qué contexto le da cuando tú ofendes a alguien? ¿Con quién te compara cuando hablas mal? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso el mismo Jesús dijo que cuando te maldigan, bendice, contrarresta esas palabras. Pero ¿de verdad lo hacemos? Como me hablen, les hablo. Luego salimos muy valientes. ¿Qué dice Mateo 5, 21 y 22? ¿Quién lo encontró? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga vago quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí se da cuenta de lo que dice? ¿Cómo Jesús está diciendo que a quien ofenda con sus palabras, Él lo ve igual que un asesino? ¿Sí se dan cuenta de eso, de la gravedad? Ahora,
Escuchen esta pregunta, va para mí también. ¿A cuántos matamos diariamente con nuestras palabras? ¿A cuántos matamos? Si dice la palabra que solamente con que le digas fatuo, necio, tonto a alguien, dice que ya estás condenado al fuego del infierno. ¿O no lo dijo Jesús? ¿Cuántas veces ofendemos al día a alguien? Todos ofendemos, dice la palabra en Santiago que todos ofendemos. Pero el problema no es ofender, el problema es, porque lo vamos a seguir haciendo mientras estemos en este mundo, el problema es cuántas veces nos arrepentimos por haber ofendido, cuántas veces pedimos perdón, a cuántos matamos diariamente con nuestras palabras. Ahora, en la escritura que leímos acerca de los tiempos finales de Mateo 24, 10 al 13, donde Jesús habló, son advertencias de los tiempos finales. Él habló de que habría traición. Número 2, va a haber mucho odio, falta de voluntad para perdonar, mucho menos vamos a querer orar por los que nos persiguen. Número 3, habló de engaño, falsos profetas, la falsa enseñanza, que es un síntoma de un corazón ofendido. Número 4, aumento de la maldad, que ya lo estamos viendo, que hará que el amor de muchos, no pocos, se enfríe. Y ese enfriamiento del amor comienza primeramente con Dios y luego con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es ese proceso de degradación? Cuando la gente se ofende, por lo regular siempre se ofende primero con Dios, por lo que le pasa, por lo que le sucedió, por las tragedias, culpamos a Dios, porque Dios esto, como si Dios fuera un ignorante que no sabe hacer bien las cosas, y lo culpamos primero a Él, luego nos ofendemos con los demás. ¿Por qué es ese proceso? ¿Por qué? Porque el corazón, cuando está ofendido, no tiene la capacidad de discernir. Los sentimientos se ponen por encima de la verdad y comenzamos a hablar, no es que yo pienso, no es que yo siento, no es que yo quiero. El yo-yo, como dice Carlos. Y la persona se siente traicionada, ofendida, cuando en realidad, si vamos a la fuente, lo que ha sucedido es que ha sido engañada por Satanás y sus demonios en su corazón. Y como cuesta perdonar, ¿qué hacen entonces? Una persona ofendida, ¿qué es lo que hace? Una persona que está ofendida, que está amargada, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice la palabra que los espíritus se atraen. Lo que va a hacer que va a buscar a otro que esté ofendido o a otra que esté ofendida o amargada y se van a aliar. Como hablábamos hace unas semanas, alguien que es adicto a cualquier sustancia, alcohólico, a alguna sustancia, no lo vas a ver que se junte con un deportista de alto rendimiento. Lo vas a ver que se junte con alguien igual que él, que tenga lo mismo que él. Una persona ofendida, ¿quién va a buscar? ¿Alguien que perdone así fácil? No, hombre. Al contrario, va a buscar a alguien que esté igual de ofendido o peor todavía que él, para sentirse aprobado por lo que él siente, una aprobación. Es triste reconocer que hay mucha manipulación. Mucha manipulación. Satanás sabe de que si engaña el corazón, te va a costar perdonar. ¿Saben ustedes cuál es la única cláusula que Jesús mismo estableció para perder la salvación? Y eso termina todo el debate de que si la salvación se pierde, que no se pierde, que salvo siempre salvo. Solamente con esa cláusula que Jesús dijo. Y con eso te evitas de debates. Que si eres calvinista, que si eres arminiano, que si eres cesacionista, que tanto debate tonto
de teología sin sentido. ¿Saben cuál fue la cláusula? Jesucristo dijo, si ustedes no perdonan, su Padre que está en los cielos tampoco los va a perdonar. Así de simple. Y te evitas de teología, de debates. Ahora les hago esta pregunta, si Jesús dijo eso, ¿puede entrar en el cielo alguien con falta de perdón? Que llegue al cielo y se muere, que diga, ay Señor, pues ya, qué bueno que ya estoy aquí, sí, qué bueno. ¿Y si perdonaste al que tenías que perdonar? No, pues es que, ¿y perdonaste? No, pues es que mira, ¿creen que vamos a tener el privilegio de estar con el Señor con falta de perdón? No. La falta de perdón es una de las causales de que la gente muchas veces no pueda ni morir. Hasta que no perdona. Hasta que no perdona y ya bendice a la persona que lo ofendió, es cuando parte. ¿Por qué? Porque el engaño de Satanás lo que trata es de envenenar el alma. Él es el enemigo de nuestras almas. En el alma que tenemos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Satanás sabe que si te siembra un pensamiento, te va a ofender los sentimientos y vas a terminar haciendo tu voluntad. Y siempre vas a estar hablando de la persona que te ofendió. Nunca vas a cambiar de tema. ¿Conocen gente así? Yo sé que sí. La persona ofendida se siente traicionada, cuando en realidad ha sido engañada por Satanás y sus demonios en su corazón. Por eso cuesta perdonar. ¿Y qué hacen entonces? Juntarse con gente que esté ofendida, que esté amargada igual que ellos. Buscan a otros que sientan lo mismo y comienza la guerra de palabras contra aquella persona que los ofendió. Llámense padres, madres, hermanos, familia, pastores, ministros, hermanos. Sacan la escritura fuera de contexto para validar, para darle validez a su posición que tienen con ese corazón ofendido. Y los sentimientos comienzan a gobernar a esa persona. Y lo único que sale de su boca, ¿qué es? ¿Qué es? Sí sabe. ¿Qué sale? ¿Qué sale de la boca de una persona ofendida? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Malas palabras, maldiciones, juicios, condenación. Todos están mal menos tú y esto, y los sentimientos comienzan a gobernar. No, es que yo digo lo que siento. Sí, lo que sientes es una amargura que te está carcomiendo el corazón. No, es que a mí me gusta decir la verdad. Es tu verdad, pero no es la verdad de Dios. Y nos engañamos por Satanás. Las emociones se complacen y el resultado es maldad y división en la familia. ¿Y qué produce? ¿Qué produce? Amargura. Alguien busque, por favor, 2 escrituras. Hebreos 12:15. Y alguien más busque Santiago 3:16. Y agárrense porque ya vamos a entrar en el tema. Todo esto era introducción. Y antes de que busquen las escrituras, les quiero hacer una pregunta y contesten con un sí o con un no. Escuchen bien la pregunta. Dios, bueno, 2 preguntas. ¿Dios se puede cansar? Número 1. ¿Dios se puede cansar, sí o no? ¿Dios se puede cansar, sí o no? Sí. ¿Cómo es que se cansa? Por la desobediencia, dice Carlos. Vamos a aceptarla como válida, pero vamos a ir más a profundidad. Se van a sorprender ahorita que lo veamos. Número 1, Dios sí se cansa. Y número 2, hay una situación especial que lo cansa. Agárrense ahorita. ¿Quién me encontró Hebreos 12:15? Por favor. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
y brotando alguna raíz de amargura nos estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren esa escritura que acaba de leer el hermano, está profunda, porque muchos dicen que la gracia de Dios no se pierde. Y ahí lo está diciendo. Que por la amargura dejes de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. Entonces ¿puedo perder la gracia de Dios, sí o no? Sí. Y aparte de eso, que por tu amargura contamines como si fuera una radiación atómica a todos los que están a tu alrededor. Se han acercado con gente amargada que dicen, ay, ya vámonos, ay, uy. O entras a la casa y dices, ay, Señor, hasta te quiere un vaso de agua, hasta el agua te sabe amarga. ¿Y qué dice Santiago en Santiago 3:16? ¿Quién lo encontró? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora les pregunto, ¿no batallamos con los celos, con la contención todos los días? Que disfrazamos, Ahora, ¿recuerdan esta pregunta que hicimos recurrentemente durante la semana en los devocionales? ¿Qué es lo único que usamos, que tenemos en la tierra y que nos acompañará por la eternidad? Y no es el alma, porque eso es lógico que el alma va a ir al cielo o al infierno. Tampoco me refiero al espíritu, porque el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Ni a la esposa o al esposo, porque dice la palabra que allá seremos como los ángeles. ¿Sí? Ni a los hijos, mucho menos a las riquezas o propiedades materiales. Yo no he visto a nadie que lo entierren y que le digan, ay, ahí te va la tarjeta de crédito por si vas a comprar algo, vaya al otro lado. ¿Sí? O que le avienten los ahorros. No. Desnudo salí del vientre de mi madre, decía Job, y desnudo volveré. ¿Qué es lo único que nos va a acompañar? Las palabras. Porque por ellas vamos a ser justificados o condenados. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12, 36 y 37. Pero de verdad, medimos la gravedad de lo que hablamos, porque nos enfocamos en pecados visibles y graves. No, es que yo no mato, yo no robo, no asalté ningún banco, yo no hice esto. Pecados muy visibles. Pero si mides la gravedad de las palabras, de lo que hablas. Y aquí viene el corazón del mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que tú dices, eso recibes. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando. ¿Por qué lo que dices, recibes? Por la sencilla y poderosa razón de que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y dice la palabra, valga la redundancia, que Jesús es el verbo de vida. Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si la palabra se hizo carne y ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿por qué seguimos hablando igual? De negativos, de pesimistas, de ¿por qué? ¿O vive o no vive el Espíritu Santo con nosotros? ¿Por qué lo que decimos recibimos? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Todo fue creado por palabras, como estudiamos en los devocionales en la semana. Y Dios estableció leyes espirituales. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, eso recibe. No es karma, como dicen mucho. Le llegó el karma. No, ¿cuál karma? Ni que fuera Calimán. ¿Sí? No me entendieron el chiste, pero los que escuchábamos a Calimán tenía un enemigo que se llamaba karma. No es karma, es una ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué siempre me va mal? ¿Cómo tratas a tus padres? Es una ley. Dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas y tus días se alarguen.
¿Por qué hay tanto joven muriendo joven? Analicemos cómo se portan en la casa. Si son groseros con los padres. Es una ley. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Trae consecuencias. Una ley puede traer beneficios como consecuencias. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios siempre cumple sus promesas? ¿Las cumple o no las cumple? ¿O miente? Entonces, si leímos en Marcos 11:23, que dice: de verdad os digo que cualquiera que dijere, que le hablare a este monte, quítate y échate en el mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Por qué entonces no recibimos cuando oramos, cuando le pedimos a Dios algo? ¿Por qué no analiza la intención de nuestro corazón? ¿La oración qué es? Todos lo sabemos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración no es otra cosa que hablar con Dios. Punto. Así de simple. Orar es hablar. La oración es hablar con Dios. Si hay algo que Satanás va a evitar, son dos cosas. Nunca se les olvide. Dos cosas. Él no va a evitar que te vayas al cine, veas una película sucia. No te va a evitar que vayas a la cantina, te vayas al antro, que te vayas a la feria de Valle a ver a Nodal como anoche. ¿Sí? No te va a evitar nada de eso, porque esos son pecados muy visibles, muy obvios. Lo que te va a evitar son dos cosas, nunca se les olvide: que ores, que hables con Dios y que lo adores, que expreses tus palabras hacia Él. Eso es lo que va a evitar. Número uno, porque ¿cómo creen ustedes que Satanás engañó a 1/3 de los ángeles en el cielo? Lean Ezequiel 28 en su casa, Isaías 14, fue por andar chismeando, hablando. La palabra contratación que se usa en esos capítulos de Isaías y de Ezequiel es la palabra hablar, chismear. Engañó a los ángeles con palabras. Él siempre ha querido la alabanza para él. Lo que va a evitar es de que tú hables con Dios, porque Él sabe que lo que digas recibes. Pero también el orar, escuchen esto, el orar, el hablar, ya sea con Dios, o hablar con la gente, o hablar palabras que el diablo te incite, como lo vimos la semana pasada, como lo hizo con David. El hablar es una espada de dos filos. ¿Por qué es una espada de dos filos? Te puede servir o te puede herir. Es como un cuchillo. Un cuchillo te sirve para cortar cebollas o para matar a un cristiano. Depende de lo que digas, lo que hables. Es una espada de dos filos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Podemos cansar a Dios? Otra vez. ¿Podemos cansar a Dios? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que cansamos a Dios? A ver, alguien lea Malaquías 2:17 y léalo muy lento, así como, ay, Padre, como si estuviera operando con un bisturí así, sin anestesia, abriendo ahí la llaga podrida. ¿Qué dice Malaquías 2:17? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal grado a Jehová, y en los tales se cumplirá. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Sí le entendieron? Escuchen, vamos a desglosarla. Habéis hecho cansar a Dios.
No dice lo cansarás. No, da por hecho que ya lo cansaste, ya lo cansamos. ¿Con qué? Con nuestras palabras. Y dice, y todavía se preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? Como a veces cuando ofendemos, pues ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Cuando las palabras fueron como golpes de espada, como dice Proverbios 12, y todavía dicen, ¿por qué lloras? Pues ¿qué te dije? Si la vieras espiritualmente, ¿cómo la dejaste de moreteada con el ojo de afuera, la nariz quebrada, con las palabras que le dijiste, la lengua de fuera, un pie quebrado y la mano así, toda por las palabras que le dijiste, y todavía dices, pues ¿qué te dije? Así hacemos con Dios. Y dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Como diciendo, bueno, ¿por qué Dios me va a castigar a mí si aquel habla peor que yo? Siempre buscando la excusa perfecta, pero no termina ahí. Escuchen lo que Dios dice, Él mismo, más adelante ahí en Malaquías 3:13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y dijisteis todavía, pues ¿qué hemos hablado contra ti? Como si pudiéramos burlar, engañar a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora les pregunto, ¿podemos engañar a Dios? ¿Cuántas veces, nadie se sienta ofendido, pero cuántas veces no es así como actuamos? Cuando estamos orando y pidiéndole a Dios una cosa que sabes que no te la mereces, porque te has portado mal, no has pedido perdón. Señor, bendíceme, mira que esto, ya le pediste perdón a tu mamá, a tu papá, que los ofendes a cada rato. Señor, bendíceme en ese negocio, Padre, bendíceme. El Señor dice, sí, te voy a bendecir, pero primero voy a arreglar tus cuentas, pide perdón a tus padres, hónralos como debes y después hablamos. Por eso Santiago dice, ustedes no reciben porque piden mal, de acuerdo a sus deleites. No medimos la gravedad de nuestras palabras. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a hablar así? Y todavía lo negamos. Y le decimos, como aquí dice Malaquías, pues ¿en qué te ofendí? Y como si pudiéramos engañar a Dios. Como si Dios no se diera cuenta de lo que estamos hablando. La realidad es que nos hemos acostumbrado a hablar tanta mentira y en forma negativa, que estamos como, no sé si alguien recuerda a los que estuvieron en la escuela o si vieron alguna película de Hitler, el que mató a los 6 millones de judíos en Alemania, que él tenía un consejero que era el cerebro de él. Goebbels se llamaba, Goebbels. Y ese Goebbels le enseñó algo que ahorita lo traen como doctrina a muchos. Repite una mentira 100 veces y se hará realidad, se convertirá en una verdad. Y hoy en día, tristemente, nosotros lo llevamos a la práctica. Repetimos tanto una mentira que tú sabes que es mentira, que piensas que por hablar una mentira, piensas que con autoengañarte, esa mentira se va a convertir en verdad. Y les voy a abrir mi corazón con esto. No lo iba a mencionar, pero yo no puedo hablar de experiencias que no he vivido. Y me duele porque tiene que ver con mi familia. Mi madre, que ya partió con el Señor, cuando mi abuela, su mamá de ella, todavía vivía, ella les heredó en vida a todos. Mi abuelo le heredó a los hombres antes de morir y mi abuela a las mujeres antes de morir. Esa es la costumbre de Michoacán, no sé si la sepan. Bueno, al menos en el rancho de donde es mi mamá. Pero mi mamá tenía la esperanza de que la casa donde vivía mi abuela se la iba a dejar a ella. Y se la dejó a otra hermana la que menos pensaba. Y a partir de ese momento mi mamá, según mis hermanos,
que la llevaron para allá. Mi mamá se vino molesta de Michoacán, duró 1 año sin ir a ver a su madre. Y esto me duele decirlo, Se los estoy diciendo para que tengamos cuidado con nuestras actitudes del corazón. Y mi mamá, en una de esas le llaman que mi abuela ya estaba grave, y ahí va entonces, pero ya no alcanzó a ver a mi abuela. No alcanzó a pedirle perdón. ¿Y saben lo que mi mamá hizo durante los próximos años que le quedaron de vida? Cualquier persona que iba, es más, creo que a Carlos le contó, a la hermana Gloria también cuando fueron una vez, era el cuento de siempre. De que ella siempre fue una hija responsable con su madre, que siempre procuró ayudarla hasta el fin, que siempre procuró. Ella se creó un cuento en su mente, un autoengaño para aliviar su conciencia. ¿Sí me están entendiendo? Tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, de quitarnos tanta mentira negativa. Ahora llévense esto en su corazón, escuchen bien esto. El espíritu y la palabra son uno. Las palabras son espirituales. El diablo es un espíritu. Dios es un espíritu. Los ángeles son espíritus. Los demonios son espíritus. Tú tienes un espíritu. Y lo que tú hablas llega directamente a tu espíritu. El que entendió, entendió. Juan 6:63, Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, o sea, ya lo hizo. Esta es la palabra. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo en nuestro espíritu ilumina la verdad de Dios en nuestra mente. A eso se refiere Romanos 12:2, cuando dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, de hablar. Jesús es la palabra y Él existía en forma espiritual mucho antes de que cualquier palabra fuera inspirada por el Espíritu Santo para ser revelada. Las primeras palabras que escuchó el hombre cuando fue creado fueron las de Dios. Génesis 1 y 2 son los 2 capítulos perfectos de la Biblia, pero en el capítulo 3 entró Satanás con sus palabras. Por eso en el devocional de la semana estudiamos, Dios habla, Satanás habla y nosotros hablamos. Pero ¿de qué fuente te estás alimentando? ¿De qué palabras? La Biblia, ¿saben lo que es? ¿Saben lo que es este libro? ¿Saben lo que es? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estamos hablando? Ya deberían de saberlo. ¿Qué es la Biblia? Esta es una representación física de Jesús, porque Él es la palabra. Él es la palabra, la verdad espiritual, y es inspirada por Dios, totalmente exacta y confiable. Sin embargo, hasta que no recibamos al Espíritu Santo en nuestro espíritu, la Biblia no nos va a beneficiar. Será como un libro más que leas. Y esta es la razón por la que muchas personas que han leído, que incluso memorizan la palabra, no están cosechando sus beneficios. Nunca han nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo tiene que ver con el Espíritu. No tienen al Maestro espiritual, el Espíritu Santo, que los enseñe, que los guíe, como dijo Jesús en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, lo que yo he hablado. Por eso Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de Él. ¿Tú puedes leer la Biblia sin tener al Espíritu Santo? Sí. Pero no vas a tener revelación, vas a seguirte portando igual. Y no es crítica, es parte de la enseñanza. Por ejemplo, ahorita podemos ver una cuadrilla de los testigos de Jehová, por cierto, que vienen los domingos aquí al rancho. 20 que llenan ahí
y dando literatura de ellos, y al rato los puedes ver tirados en un antro. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo no hablará, escuchen, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Hablará qué? Todo lo que oyere. Tú y yo hablamos todo lo que oímos, dependiendo la fuente que escuches. ¿Sí entendieron ahora? Tú vas a hablar si escuchas al Espíritu Santo a través de la palabra. Vas a hablar de manera correcta o de la manera que Dios quiere que hables. O vas a hablar de la otra manera. Y luego dice lo interesante: y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora escuchen muy bien esto. Así como la parte física recibe vida del alimento físico que comemos, nuestros espíritus reciben vida cuando comemos la palabra, el pan de vida, que es Jesús, para poder hablar lo que Él quiere que hablemos. Llévense esto en su corazón. Dios habla. Satanás habla. Nosotros hablamos. Hay una guerra de palabras en el mundo diariamente. Una batalla desde que te levantas hasta que te duermes. Y como decíamos al principio, incluso dormidos hablamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué incluso dormidos hablamos? ¿Por qué? Es lo último. ¿Por qué incluso dormidos hablamos? A ver, piensen. ¿Por qué incluso dormidos hablamos? Lo mencionamos varias veces hoy. A ver, ¿quién lo dijo? Porque de lo que te llenes es de lo que vas a hablar, de la abundancia del corazón. ¿Qué dice la palabra? Habla la boca. O sea, en pocas palabras, de lo que te alimentes durante el día en el espíritu es de lo que vas a terminar hablando. ¿Cómo hablamos? Examinemos las palabras que hablamos. Es tiempo de pedirle al Señor, al Espíritu Santo, de que de verdad Él gobierne nuestra vida. Muchas veces lo tenemos solamente de inquilino, viviendo ahí, pero no gobernando nuestra vida. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 45. Pónganse de pie. Pero la pregunta fue: ¿por qué dormidos? ¿Por qué dormidos? Porque de lo que... Creo que sí quedó contestada la pregunta. Porque de lo que te estés alimentando durante el día, de eso te va a salir en la noche. ¿Sí? Es como cuando cenas frijoles. ¿Qué te va a salir en la noche? Ya me entendieron. Lo mismo en lo espiritual. De lo que te alimentes es de lo que te va a salir aún dormido. Por eso hay gente que maldice hasta dormida. ¡Ay! Se pelean en la noche. ¡Ay, ay, ay! Los que no hablan es porque no se alimentaron de manera. ¿No? Los que no hablan cosas malas es porque están en paz. Por eso dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. Preocupémonos de los que hablan hasta dormir, de los que pelean. Nomás que no me oiga. Mi suegro dice que hace unos meses atrás mi suegra estaba hablando dormida y él también, empezaron los dos a hablar dormidos, pero que de repente mi suegra aventó un zurdazo y casi desmaya a mi suegra. ¿Sí? ¿Por qué? Ya después salió porque traía un problema con alguien de allá. ¿Sí me entienden? Dios no puede ser burlado. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 45. Pónganse de pie. Es un canto muy lindo. Rebosa mi corazón con palabras de amor.
Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Hay tanto poder en lo que hablamos y en lo que oramos. Por eso cuando en la Biblia vemos, cuando se combina la oración y la adoración, Dios siempre responde. En Hebreos 13:15 dice que el sacrificio al Señor ahora ya no es con animales, con toros, con machos, como lo hacían antes en el Antiguo Testamento, sino que ahora es con fruto de labios, con palabras. Ese es nuestro mayor sacrificio que le podemos dar al Señor. ¿Y saben por qué? Porque es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Pero si no comienzas a adorar, a orar, a hablar, a cantarle al Señor desde la tierra, pues ¿qué vas a hacer al cielo? Allá no hay mudos, allá no hay mudos, no hay lenguaje de señas. Allá dice la palabra en Apocalipsis que la alabanza es como un estruendo de muchas aguas. Imagínense, ese canto está hermoso. La primera vez que lo oímos, bueno, está en portugués, pero lo tradujimos al español y es un canto que hemos cantado, pero que no le hemos dado la importancia. Yo nací para adorar. Yo nací para ser un verdadero adorador. Yo nací para adorar. Yo nací para adorar, para proclamar la gloria del Señor, para ser un verdadero adorador, para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, para adorarte, Señor, para adorarte, Jesús. ¿Sí saben por qué dice la palabra en Juan 4:23 y 24 que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Porque cuando Satanás estuvo en el cielo, él corrompió la alabanza, la adoración. Dios tiene millones y millones y millones de ángeles. ¿Creen ustedes que tiene necesidad de que criaturas imperfectas como nosotros le adoremos? Él puede crear con su palabra millones y millones de seres que le adoren, pero Él nos dio algo tan valioso que no hemos meditado en eso. Nos dio el libre albedrío, la voluntad. Él quiere criaturas que le adoren de corazón, en espíritu y en verdad, a eso se refiere. Y tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria, dice Isaías 43:3.
Isaías 43, 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Así es de que lo quiero invitar por última vez: cierre sus ojos, no se distraiga, y si quiere levantar las manos, levántela en señal de rendición a Él, y vamos a decirle a Él una vez más: yo nací para adorar, yo nací para adorar, para proclamar la gloria del Señor, para ser un verdadero adorador. Yo nací para adorar, dígale, yo nací para adorar, para proclamar la gloria del Señor, para ser un verdadero adorador. Para adorar, sí, Señor, porque la palabra de Dios dice que en medio de la alabanza el Señor habita. Vamos a terminar diciéndole: Jesús prometió habitar. ¿Y saben por qué prometió habitar? Porque cada vez que lo invocamos, atraemos su presencia a través de nuestras palabras. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, donde hay dos o tres reunidos, Jesús prometió habitar. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Vamos a decirle a Él: en medio de la alabanza,
hayamos reunidos, Jesús prometió en medio de la alabanza, en medio de la oración, donde hay nosotros reunidos, Jesús prometió habitar. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y la lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Vamos a terminar diciéndole al Señor: tú peleas por mí y yo no temeré. Tú peleas por mí y yo no temeré. Tú peleas por mí y yo no temeré. A ver, le puede decir usted con su voz, dígale: tú y yo. Una vez más fuerte: tú y yo no